Bienvenidos a esta nueva sesión de Polimedia, donde vamos a realizar una introducción a la distinta secuencia de procesos en la fabricación de objetos cerámicos. En primer lugar, realizaremos una introducción general del proceso y posteriormente iremos analizando de forma introductoria cuál es la secuencia de operaciones y los principios fundamentales de cada una de ellas. La función fundamental del procesado cerámico es lograr conseguir consolidar y dar propiedades a los distintos objetos fabricados con tres formulaciones o tres tipologías básicas de materiales. Los de base arcilla, que son los más tradicionales, los conocidos desde la antigüedad, y que siempre tienen una formulación basada en arcilla, fundentes y refractarios. Los materiales refractarios propiamente dicho, que es un aglomerado de minerales que tienen gran resistencia térmica y producen un gran aislamiento, al tiempo que tienen una buena resistencia al choque térmico por sus propiedades dilatométricas. Por último, las cerámicas técnicas es el último llegado a esta familia de materiales cerámicos y su característica fundamental es que se parte de óxidos normalmente de origen sintético para conseguir unas propiedades y unas especificaciones de las más altas garantías y comportamiento. La base común a todos ellos, las propiedades se obtienen a través de un sinterizado y se consigue conseguir una estructura común basada siempre en enlace iónico covalente. Todos los procesos basados en consolidación de partículas, en el caso de sinterizado, significa que van a establecer estos vínculos por difusión en estado sólido. La perspectiva de futuro que cabe esperar dentro de las familias de materiales cerámicos conforme se logra sintetizar específicamente aquello que nos interesa y se dominan las distintas técnicas es de un gran futuro. Aquí vemos esquemáticamente cuál es la secuencia de los distintos pasos. Las materias primas, que por un lado son las básicas que nos van a dar las propiedades, por otra parte una serie de aditivos, deben ser acondicionadas. Normalmente el acondicionamiento se refiere a un mezclado y una adecuación del tamaño del grano mediante molienda. Tras estar debidamente preparadas, las materias primas deben sufrir un conformado por una serie de técnicas que veremos a continuación para adecuar su nivel de humedad mediante un secado, realizar la decoración si es preceptivo por el tipo de producto de aplicación que estemos considerando. A continuación se le puede optativamente dar una capa de protección, un esmaltado o barnizado como se denomina normalmente en la jerga habitual de la industria, y por último la consolidación y conseguir las propiedades mecánicas y de comportamiento deseadas a través de la cocción, que es donde fundamentalmente se realiza el sinterizado. Antiguamente existían fases posteriores a la cocción donde se consolidaban sobre todo aspectos de decoración. En la actualidad, conforme le queramos dar a estas materias cerámicas una mayor profundidad en cuanto a otro tipo de propiedades simbióticas con la cerámica, por ejemplo, colocar capas de materiales fotovoltaicos a posteriori, después de esta cocción de consolidación se le añadiría, se conseguiría añadir estas nuevas capas para las propiedades específicas. Pasemos pues a ver un poquito cuáles son las secuencias fundamentales dentro de la preparación de materias primas. El acopio, como se ve aquí, se realiza en una serie de silos que vienen en camiones, en big bags, se coloca también en silos verticales para posteriormente ir juntando en las propiedades que nos dé la formulación dentro de un bombo todas las materias primas que componen nuestra fórmula específica para el proceso. Esta molienda normalmente se realiza en medio húmedo y en molinos de bolas como los que se ven aquí en la fotografía a la derecha. El objetivo fundamental es homogeneizar la mezcla y conseguir una distribución de tamaño de partículas adecuada. Posteriormente, si el proceso de conformado no es en vía húmeda, sino que es vía seca, necesitamos filtroprensar o atomizar esta mezcla, esta suspensión líquida, para conseguir las partículas que en estado ya seco puedan ser conformadas. Las fases de conformado pueden ser muy diversas. Dentro de lo que es el proceso de baldosa, lo más habitual es el prensado. El problema de prensado es conseguir una homogeneidad de presiones, una distribución adaptada a las condiciones posteriores, porque cualquier pequeña variación de densidad conseguida por el prensado nos va a introducir problemas y defectos en la cocción.
y esto se consigue mediante técnicas de equilibrado hidroestático y, por supuesto, conforme ganamos en superficie necesitamos más tonelaje para llegar a las presiones de consolidación necesarias. Esta es una prensa de gran formato, las más tradicionales, los formatos hasta 50 por 50 centímetros, son mucho más sencillas. Todas ellas realizan una alimentación desde una tolva donde se ha copiado previamente la mezcla atomizada y se le da 1 o 2 golpes con acción por una sola cara o por 2 caras para conseguir esas propiedades idóneas del producto en verde tras el prensado. Otras técnicas alternativas son el prensado isostático, donde en este caso no hay actuación de 2 émbolos, sino el molde es normalmente flexible, se sitúa dentro de una masa hidráulica, una masa fluida, para conseguir realizar la compactación por todas las caras simultáneamente y optimizar la distribución de presiones. Estas máquinas se pueden complicar mucho, pero al final lo más importante en un prensado es conseguir una perfecta distribución de presiones, una homogeneidad de todas las densidades en verde. Otra opción alternativa, esta vez partiendo de la barbotina en estado húmedo, es el colaje. El colaje en molde de yeso tradicional, donde la escayola va absorbiendo el agua y formando una capa ya consolidada de un gran contenido en humedad. El colado se puede realizar también en moldes de una serie de polímeros que van a realizar ese filtrado porque tienen una capa porosa que absorbe el agua y consolida la capa en verde, o bien en técnicas más avanzadas de colaje, como es el colado en banda que se ve aquí en esta máquina, se consigue depositar una lámina de un espesor constante y muy controlado del material y mantener su consistencia mediante la utilización de distintos aditivos y elementos para posteriormente, sin prensado ni nada, que aquello se mantenga en unas determinadas condiciones. Esta técnica es la más típica, sobre todo para conseguir láminas de cerámicas técnicas. Otras técnicas alternativas y emergentes son, por un lado, la extrusión, típica en la fabricación de ladrillos, tejas, etcétera, el ir consolidando mediante técnicas de gel distintas capas para posteriormente realizar el sinterizado, una extrusión, pero en este caso más inyección, puesto que la cerámica se mezcla con un polímero y mediante el tornillo sin film se inyecta en una matriz metálica. Aquí el plástico, el polímero que forma la matriz, luego será quemado en la cocción. Y técnicas más innovadoras, como puede ser el laminado que presentamos en este vídeo que hay aquí a continuación. El proceso es muy sencillo, consiste desde una tolva alimentada en algo similar a lo que sería el tape casting, una lámina de espesor constante con una serie de aditivos que consigan mantener la masa sin que se desparrame. Posteriormente la lámina incide sobre una zona donde es laminada mediante una cinta que adjudica la presión de una forma uniforme en toda la superficie. Después se mecanizan los bordes para conseguir un canteado, una dimensión calibrada de estas láminas que estamos produciendo, y de esta forma ya tenemos consolidada una lámina de muy grandes dimensiones, de más de 2 metros y de muy fino espesor. Metemos esta lámina en hornos de cocción mediante gas sobre rodillos y posteriormente se extraen las láminas ya cocidas mediante estos sistemas automáticos y se van acopiando. La ventaja de este sistema es que consigue unas grandes superficies que es fundamental, es muy importante para conseguir fachadas de cerramientos cerámicos, en definitiva. Tras la conformación hay distintas técnicas para lograr homogeneizar la humedad de la masa, y esto es lo que llamamos el proceso de secado. El tradicional es un secado en cámara, donde por intercambio con un ambiente, una temperatura y una saturación de humedad se va evacuando el contenido hasta conseguir entre un 6 y un 10% del contenido. Otro secadero también alternativo y bastante efectivo es el de infrarrojos de longitud de onda media, que consigue una profundización en la masa cerámica de hasta 1 centímetro y un secado mucho más rápido. Técnicas más revolucionarias como las microondas consiguen también efectos muy deseables y sobre todo de acortar el tiempo del proceso. Posteriormente, si procede, se debe realizar la decoración mediante técnicas serigráficas, que consiste simplemente en aplicar una tinta sobre una lámina
que deja pasar pequeñas gotas de los distintos colores, tampografía, donde en un proceso muy similar a lo que son los tampones de estampación se prepara la decoración y luego mediante silicona se transfiere a la superficie cerámica. Las técnicas patentadas, como puede ser el rotocolor, que es una serigrafía pero en una superficie cilíndrica, y las que más recientemente han llegado al mercado, que es la inyección de tinta cerámica directamente sobre la superficie mediante una serie de descomposición en colores CMYK y unos patrones que consiguen una gran flexibilidad e actualmente incluso una productividad bastante aceptable para la personalización de objetos, no para la producción en masa. Tras el proceso de decoración realizamos el barnizado, bien mediante robot, mediante barnizado por campana, barnizado mediante pistola o sistema aerográfico. Lo que se trata es de depositar una capa de material muy fundente que va a formar una estructura vítrea normalmente transparente sobre la superficie para protegerla y cerrar el poro del material cerámico. Por último, se realiza la cocción en hornos de cámara, en hornos de rodillos y siempre integrada mediante unas plataformas, y la transmisión del calor es a través de quemadores de gas que a un precio razonable consiguen ciclos bastante cortos de una gran estabilidad y una gran productividad. Hasta aquí esta introducción somera a lo que es la fabricación cerámica, que debe ser detallada, pero con esto conseguimos una visión global. Muchas gracias.